disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas Skopje. ¿Skopje dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Continuando con esta semana de invitados de lujo, cerramos con una conversación con el doctor Moisés Lemlich, psicoanalista. Doctor Lemlich, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, y una presentación tan linda tiene sus riesgos, ¿no? Porque uno corre también la posibilidad de defraudar. Así No, eso no creo que prefiero que ocurra. me presenten modestamente para que quede uno más o menos bien a que uno acabe desinflando. Pero usted no se preocupe, el que suele defraudar soy yo. O sea que por ese lado quédese tranquilo. Muy bien. Pero a ver, vamos arrancando. A ver, si el Perú fuese una persona, ¿no? Y al Perú se le echa en un diván. ¿Qué tipo de persona sería esta desde el punto de vista psicoanalítico? Y usted me dirá si mi pregunta es muy tonta, muy avesada, muy audaz desde la ignorancia, pero me provocó planteárselo así. Ok, ya. En primer lugar, una cosa es un individuo y otra cosa es un grupo, ¿ya? Son dos estructuras mentales totalmente diferentes. Sí. Pero si fuera un individuo, yo diría que es un individuo fraccionado. No es alguien que tenga una neurosis o que tenga una depresión, no. Tiene una neurosis y tiene una depresión y tiene un trastorno sexual y tiene todo lo que tú quieras. Entonces, si es que tú me pides un diagnóstico, si fuera una persona, ¿ya? El diagnóstico sería un trastorno de estructura de personalidad en donde el núcleo está en el fraccionamiento múltiple a varios niveles. Y que de alguna forma, a pesar de todas sus cosas medias, vamos a decir, peculiares que tiene, también tiene una parte que puede funcionar como estructura más o menos adecuada. Entonces, de vez en cuando es un chiflado total, de vez en cuando es un deprimido, y de pronto sale un chiripazo y sale, si tú quieres, un Vallejo, o así te guste o no te guste, ¿no es cierto?, un Mario Vargas Llosa. Entonces, produce esas cosas raras. Entonces, tú no puedes decir, mira, lo doy por perdido. ¡Pum! Te sorprende y hace algo maravilloso. Pero tampoco puedes decir, esto se va a arreglar, porque de pronto no te sorprende y sale hasta la pata de los caballos. Entonces, o sea, el señor Perú es un locón. Es un fraccionado, porque el problema es que parte de esa locura es que tiene partes cuerdas. ¿Ya? Y dentro de su... Pero hay que buscarla con lupa, doctor. Bueno, a veces le diría, fíjate una cosa, ¿no? De pronto hace un buen juego panamericano, de pronto saca su Mario Vargas Llosa, después, de pronto, ¿no es cierto?, sale... Antauro. ¿Qué sé yo? No sé. O López Aliá, un López Aliá. Es decir, tú no tienes idea de lo que puede ocurrir. Entonces, tú tienes que estar más o menos preparado para las sorpresas. Sí, porque tiene las dos caras, ¿no? De pronto tenemos a Cipriani y luego tenemos a Carlos Castillo, que es la otra cara de la moneda. Pero no son dos caras, pues son 15, 20 caras. No es que haya una cara buena y una cara mala. Hay una cara regular, no tan buena, etc. Entonces, uno tiene que hacer un acercamiento, ¿no es cierto?, en donde todas estas fracciones tienen que ser puestas sobre la mesa para ver cómo es que más o menos pueden coordinarse. Ese es el asunto. Ahora, el otro asunto que te decía es que uno no puede tomar a una comunidad como si fuera un individuo. Entonces, si es que tú quieres un diagnóstico, ¿no es cierto?, como grupo humano, hay un tipo que se llama Ramik Borkan, que tiene 90 años en el Perú, que él ha hecho un análisis de las estructuras sociales en grupos pequeños o grandes, ¿ya?
Y él dice que hay una cosa que a él le llamó la atención. Él es de Chipre, turco-chipriota. ¿Ya? Entonces él tenía sus amigos griegos y de repente gente que era vecina empezó a matarse y a odiarse y Chipre quedó dividido en dos partes, en la Entonces, él dice, ¿qué pasa? Que mis amigos me odian y de pronto yo odio a mis amigos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Entonces él analizó estos fenómenos de fraccionamiento que ocurren en comunidades, que de pronto hay en una comunidad cierto tipo de hilos conductores que consolidan cierto tipo de identidad. Entonces, y en una comunidad de pronto pueden haber subfracturas, como Ujú. en un ser humano, Sí. en donde cada subcomunidad encuentra un hilo conductor que lo hace diferente del otro grupo que era vecino. Pero parte de lo importante que él más o menos creo que ha estudiado es que una de las cosas más, ¿cómo diríamos?, más importantes para consolidar una identidad es el odio al otro. El Tú odio al tienes, otro. así es, que lo que en mi jerga se dice narcisismo, la pequeña diferencia. Tú tienes que encontrar a alguien que tenga alguna diferencia para consolidar tu propia identidad. Y para consolidar tu propia identidad, una cosa importantísima es encontrar un grupo a quien odiar. Pero más importante que encontrar un grupo a quien odiar es que un grupo te odie. Ah, sí. Cuando te odian, Sí. eso te fortifica. Ah, yo soy recontra fuerte entonces porque Te odian, ahí está. Bueno, tú tienes tu ahí, identidad que es absolutamente separada sí. de la identidad de aquellos que están al frente. Ahora, a veces, digamos, ese núcleo identitario puede ser la religión, como en Irlanda del Norte, ¿no? Católicos versus protestantes. Pero a veces puede ser racial, como en Sudáfrica, negros contra blancos. A Sí. veces nacional, como en Chipre, turcos contra griegos, ¿no? A veces hay múltiples fraccionamientos, como en Yugoslavia. Era un paísito más o menos Claro. bueno y de pronto se rompió en pedazos y los que eran vecinos se matan. Entonces, bueno, yo te digo, el Perú está también como individuo fraccionado Ujú. y como grupo social, de pronto, ha encontrado fracturas en donde el odio se ha ido infiltrando. Entonces, es como que si hay lo que yo llamo un odio libre y flotante a la búsqueda de un objeto que te ayude a identificarte contigo mismo y con tu grupo. El tema, Eso, sí, ¿ah? Eso puede ser porque tú eres un sambo, un cholo, un negro, un gringo, claro. o puede ser porque hablas quechua, mará, español, o puede ser porque eres un capitalista miserable, o porque eres un comunista monstruoso. Entonces, eso que en muchas culturas y sociedades es solamente una fractura, católicos versus protestantes Ujú. en Irlanda del Norte, aquí el problema es que tenemos una historia llena de fracturas múltiples a lo largo, ¿no? Desde el Incario, que hace compleja la posibilidad de alianzas. Ahora, lo interesante que dice Stefan Volkan es que es mucho más fácil lograr conciliar el odio en un grupo que en una persona. El odio individual es más difícil de manejar que el odio grupal. ¿Por qué? Porque cuando los grupos se odian, tú puedes encontrar algún tipo de arreglo que sea de conveniencia múltiple. Y el interés puede servir a hacer algún tipo de pacto, O sea, algún tipo de consenso, no de consenso, no de consenso, de pacto, de pacto. de arreglo. Una cosa es Ya. consenso Sí. y otra cosa es que hagas un arreglo. Ahora, tú sabes una cosa, digamos, ya, yo te pago tanto, tú me Una das tanto. negociación, una negociación. Es diferente que consenso. No, 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 me quedó claro, me quedó claro. ¿Ya? Entonces tú puedes llegar a arreglos por interés. Eso se puede lograr en comunidades en conflicto. Ahora, pero el problema ahí, ¿cómo te lo puedo poner? Eso, y aquí traigo la sabiduría de mi madre, decía que no hay cosa peor que un bruto malo, porque si es que hay un malo inteligente, negocias con él.
El problema es que los brutos Mm, no entienden su propio interés. ¿Ya? Entonces, tú quieres encontrar a alguien que tenga un interés, así sea malo, a ti no te importa. Y llegas a un arreglo. Entonces tenía otro amigo que me dice, mira, el problema con el Perú de hoy es que la derecha es bruta, la izquierda es corrupta y el centro es cobarde. buena, En- ese está bueno. ¿Ah? Entonces, Me si quedo es que con la tú no sabiduría de tienes... su madre y la frase de su amigo. Entonces, el asunto actualmente, pues, es que los grupos no están siendo capaces de lograr defender sus propios intereses. Entonces, cuando te transformas en pura ideología, Mm, eres bruto. No eres un ideólogo, eres un tarado que no eres capaz de hacer una negociación. Entonces, actualmente yo creo que parte de nuestro, me preguntabas, es sí, que estas fracturas, estos fraccionamientos que tienen múltiples dimensiones, ¿no? Creo que, pues, derechos humanos, eso de que el problema central del Perú es el racismo, yo no creo que sea, mi amigo Coque Bruce así lo cree, mm, es también el racismo, pero no tan solo el racismo. Hay un conflicto social sí, claro. también, izquierda, derecha, centro, todo lo demás, ¿ya? Hay un tema de Hay, postergación, de así desigualdad es, que es hay real. 20 fracturas de diversos Sí, tipos, norte contra sur, sí, ¿no sí, es sí, cierto? sí. Hay bajas contra... Sí, a ver, siempre ha sido así, ¿ah? Mira, Sí, no, el no, o sea, origen... recuerde la Confederación Perú-Boliviana con Santa Cruz, en la que tuvimos en un momento hasta 7 presidentes al mismo tiempo. Así. Bueno, si tú quieres, digamos, en la conquista estaban Pizarro contra Almagro y Huáscar contra Atahualpa, y También, Pizarro y también. Almagro contra Huáscar y Atahualpa. En fin, había ese tipo de múltiples conflictos con muchas fracturas. Parte del asunto es que o tú logras un consenso o viene una fuerza poderosa que simplemente se hace cargo. Como pasó, digamos, con la corona española, que derrotó a todos los conquistadores, ¿no? Y a todos los encomenderos. Mm. Entonces, puede haber aquí alguien que tenga la fuerza capaz de obligar a que exista cierto tipo, lo que tú llamarías de consenso, pero de arreglo de interés. Pero si es que tú tienes a alguien que dice yo con ese no hablo, ya estamos fritos. Tú tienes que hablar con cualquiera. Claro, pero ahí justamente una de las características de la polarización a la que Sí, hemos llegado actualmente, ¿no? Que de alguna manera yo recuerdo la época del fujimorismo, ¿no? sí. Donde uno era fujimorista y el otro no lo era, y cuando habían reuniones familiares o sociales, se armaban unas discusiones tremendas. En esa época no habían redes sociales como ahora, donde el odio es más palpable, es más tangible, es más vívido, ¿no? Al punto que ya no se puede ser neutro, tampoco uno puede hacerse el sueco, ¿no? Este, y tampoco uno puede decir de centro porque inmediatamente dicen, tibio, ¿no? Tienes que Es tomar que, posición. ya, pero el ser del centro puede ser también un centro fuerte, que creo que es el problema actual, que el centro no está teniendo un liderazgo. No existe ¿Ya? el centro, doctor. Bueno, pero fíjate, porque todos los que eran líderes se las han picado. Sí, ¿Dónde están los líderes de antes? Digo, algunos que... bueno, la mayoría están muertos, la mayoría están No, muertos. no, no, mira, hay gente que yo aprecio y quiero mucho, ¿no? Está Salvador del Solar, está, ¿no? Pancho Sagasti, toda esa gente que han sido líderes ahorita. Es verdad, es Ellos, verdad. ellos deberían estar en las plazas públicas hablando y gritando. Mm. Ellos. ¿Ya? Pero, A digo, ver, ¿quién es más? ¿Quién es más? A ver, para soltar nombres. ¿ah? En su Sí, sí. opinión. Mira, uno que sí más o menos, pero no me importa aquí izquierda o derecha, yo Sí, lo que sí, sí, quiero es sí. No, que sea. alguien que se pare, digamos, en un banquito en el parque y diga, Exacto. señores, escúchenme.
Sí, ¿Ya? Bueno, está Nieto, me parece muy ¿ya? bien, ¿no? Sí, pero me parece que Nieto está siendo demasiado decente. Tiene que gritar un poco más. Quiere ser demasiado sensato. Sí, pues sí, en estos tiempos Tú no puedes. eso no funciona. Así. Entonces, lo que te quiero decir, digamos, es así. La gente tiene que pararse y hablar y no dejarle la plaza a los. No, efectivamente, a los extremistas. Porque ellos están cumpliendo su papel. Mm, ¿No? López Aliaga dice: Yo no voy a hablar con este. ¿No? No, en ese sentido, tú me hablabas de Fujimorismo, yo me recordaba, ¿no? Épocas anteriores en donde habían odios espantosos. Yo me recuerdo la época de APRA y de Antiapra. Eso, mm. muchísimos más muertos en esa No, sí, época que claro, ahora. claro, ¿No es claro, cierto? claro. En Chanchán mataron a 2000 apristas. Entonces, lo que te No, quiero decir, y fueron proscritos por legalmente años de años, ¿no? Ya lo tuvieron ahí metido en la Embajada de en Colombia por Colombia. años de años. Entonces, lo que te quiero decir es que el fujimorismo, antifujimorismo, es una versión más del aprismo, antiaprismo, Mm, Piero la casa, digamos, todas esas historias de odios, ¿no? Los Gutiérrez matando al presidente. Es decir, mm. es una historia en donde como, ¿qué te puedo poner, no? Un odio flotante a la búsqueda de un depósito. En donde uno dice: a ese, no, yo no hablo con ese. No, la gracia es hablar con tu enemigo. Es decir, tú tienes que negociar. ¿Con quién que vas a negociar? Tienes que negociar con aquel que está del otro lado. Y tienes que encontrar, digamos, qué le puedes comprar y qué le puedes vender. Mm. Entonces, digamos, porque si es que tú te pones en principio puro, lo único que queda es la Inquisición, ¿no? Entonces es Ya, Torquemada. pero, Si tú no estás con Dios, te pongo en la hoguera. No, pues tienes que pero en discutir esas hasta. estamos, ¿no? Así es. En los tiempos de Torquemada. Así es. No, O sea, si no en piensas como donde yo, te quemo en la plaza a la pública. Inquisición. Sí, Así es. claro. Me pongo mi Sí, cucurucho y voy con mis fósforos o mi así es. cipo y te prendo fuego. Pero ahí está el parecido y efectivamente la gente tiene razón, porque lo que une a la izquierda extrema y a la derecha extrema, digamos, son los radicalismos absolutos. Absoluto. El, el que el otro debe desaparecer. Sí, Me debe sumisión total. Lo necesito, para la pira. No es que no lo quiera, lo necesito. Porque sí. si es que no tengo una pira donde pueda quemarlo, digamos, no hay un auto de fe se llama, un auto Sí, de sí, 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 fe sí. en donde yo pueda decir: soy la representación de Dios y Dios me ha dado el poder de hacer esto. Entonces, lo curioso es que Inquisición son por un lado y por el otro. ¿Ya? Y ahí veo yo la responsabilidad del centro que no está tomando un centro radical. Mm. Es decir, tener que. Y los líderes del centro tienen que abrir su boquita, pues. No dejar que la plaza sea tomada, No, ¿no? Por los extremos. que la han tomado. Que la Porque han tomado. entre López Aliaga y Antauro Humala, o sea, esta No, cuestión, digamos, además que también, no, lo explicitan, no. ¿no? Sí, También guarda. Digamos, ahí discrepo con algunos amigos míos. ¿No? Yo creo que también Cerrón ah, bueno, y sí, claro. no, ya, digamos, es decir, no quiere decir que haya un solo Torquemada de Es derecha verdad, y de es verdad. izquierda. Ahí va. No, si pues Santana dice hay que matar a los homosexuales, ¿no? Bueno, pero es una posición relativamente parecida a la de López Por Aliaga, no, eso. no te vaya a quemar, ¿no? Pero más o menos esos radicalismos culturales, porque no se trata solo de radicalismos económicos de izquierda y derecha, Mm, los dos tienen un radicalismo cultural en que, ¿no? Tú tienes que matar al que sea diferente. sí, Bueno, entonces mi asunto es cómo lograr, ¿no? De alguna manera que le pierdas el temor al otro. Porque si es que tú no te quieres sentar con el otro, es que le tienes miedo.
que te va a contagiar, te va a contaminar. ¿Por qué no te puedes sentar con un rival, un enemigo que lo transformas en rival y lo transformas en alguien con quien haces negocios? Es un problema. Ahora, lo que pasa, claro, es que a lo mejor tú no quieres hacer negocio, ¿no? Tú quieres todo, que creo que es parte del problema de los extremos, que Sí. no quieren sentarse a negociar porque a lo mejor tienen éxito. Sí, sí, estoy entendible. Sí, sí, sí. A lo mejor tienen éxito en su negociación. Entonces, mejor es no negociar porque así te obliga a un radicalismo y estás haciendo una apuesta por el todo. Ahora, entrando un poquito al tema del racismo. Sí. Amnistía Internacional Ujú. acaba de presentar un informe preliminar Sí. que es de lo más contundente que yo he leído sobre la violencia reciente. En una parte dice textualmente: si bien las regiones con mayoría de población indígena representan solo el 13% de la población total del Perú, estas sufrieron el 80% de muertes registradas desde que comenzó la crisis, ¿no? Estos ataques, vamos a llamarlos discriminatorios, Sí. han llevado a que Amnistía Internacional acuse a las autoridades peruanas de actuar con un marcado sesgo racista. Estoy citando textualmente y los ejemplos abundan, creo, ¿no? Mi pregunta es, No estoy de acuerdo. Yo no creo eso. Yo no creo eso. ¿por qué no A lo lo mejor cree? porque creo que es un problema social y político en donde la parte racial es secundaria a las estructuras sociales y económicas de esas regiones. Es como que sí se da coña de añadiduría. Lo más importante no es el racismo. Lo más importante es la desidia, el abandono, digamos, La la postergación, falta de la postergación social y la económica. desigualdad, que es tremenda. Así es, que tiene, ¿no es Ah, cierto? no, O sí, 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 sea, sí, sí, así es. sí. Porque les ha tocado ahora piñas, pues, ¿no? Ya, que ha ido, está ido. Pero creo que echar todo al saco del racismo es una jugada para enlodar lo que pueda mostrar el Perú, aunque sea de regular. A mí, ese cuento del racismo, es decir, están usando una verdad para decir una mentira. Es verdad. Pero que no No, deja de ser verdad. no deja, pero si es que Porque, tú buscas eso, yo creo que sí. estás distorsionando y no vas a encontrar la resolución adecuada. Porque ahora, No, no, es lo que usted alguien dice, o sea, arrancando de su premisa del fraccionamiento. sí, O sea, los componentes, digamos, del individuo o de la colectividad son múltiples, ¿no es sí, cierto? ajá, En el caso peruano, estamos hablando de un país sumamente complejo, muy desigual en lo social, en lo económico, la cosa étnica, el tema de las diferentes regiones que son sumamente distintas, el Estado que no llega a todas partes, se concentra fundamentalmente en Lima, pero el racismo, el clasismo, la desigualdad social son parte del mismo problema o del mismo eh, fenómeno. bueno, yo te diría, cada uno son un problema aparte que tienes que reatacarlo, en conjunto y por separado. Ya. ¿Por qué? Porque si tú resuelves el racismo, no sé, digamos, ¿no? En donde logras leyes de igualdad racial, y todo, ya, pero tú no resuelves los problemas sociales y económicos, no va a servir de nada. ¿Ya? Ahora, ¿cómo te puedo poner? Los que metieron bala y a quienes les cayó la bala racialmente pueden ser iguales. El problema no va por ahí. Si no, No por ahí. El tío le metió la bala al sobrino o el sobrino al tío. No sé. Eso es parte del asunto, cómo se resuelve. ¿Ya? Yo creo que el problema es la desestructuración del Estado, que las Fuerzas Armadas y Policiales realmente no sabían qué miércoles hacer. Y yo creo que parte del asunto es una incompetencia que es responsabilidad. Es decir, ¿cómo podemos?
esto tiene decenas de años, pero el que le tocó dar la orden es el que carga la responsabilidad política. Ellos tienen que hacerse cargo. No, Pero, que en este caso creo que queda clarísimo que es la presidenta Dina Boluarte el que fue ministro de Defensa del Interior ya, y es el que premier. tampoco, Tampoco. es decir, tampoco creo que es excesivamente. Porque yo creo que parte de esta responsabilidad la tiene Pedro Castillo, que dejó un bolondrón terrible e insoluble, y lo tiene, ¿qué te digo? De alguna manera Cerrón y la gente de esos grupos políticos. También la extrema derecha, es decir, los conflictos que se crearon por esta confrontación crearon el caldo de cultivo que hizo que gente inepta meta la pata. Ahora, quien mete la pata tiene que resolver la metida de pata. Pero si es que tú le cargas toda la cosa a la Dina Boluarte, que tiene, no sé si 100, 20 o qué por ciento, entonces tú estás liberando de responsabilidad a lo que ha hecho Pedro Castillo, o lo que ha hecho o Cerrón, o lo que ha hecho las autoridades del régimen anterior. Pero Ellos, yo no exonero de responsabilidad ni a Castillo ni a Cerrón. O sea, yo lo que veo que hay un problema degenerativo de involución ya, en la sociedad peruana en general, ¿no? A así, nivel país, que como que nos estamos yendo, no sé a dónde estamos yendo, doctor Lemlich, pero nos estamos yendo al diablo. bueno, el problema, tú me preguntas, es lo mismo que si es que yo veo un paciente. Yo te digo, Sí, mira, sí, este paciente sí. tiene un trastorno de estructura de personalidad, tiene un fraccionamiento, ¿no? de algunas partes de sus instintos que están fuera de control de su capacidad del yo que nosotros llamamos. Entonces, su O sea, estructura. es un paciente jodido, es un paciente Así jodido. es. Entonces, yo te voy a decir, muy bien, dime cómo se cura. Ah, no tengo la más mínima idea. Te puedo hacer, es lo mismo, es como un pata. ¿Sabes qué? Este tiene un cáncer de páncreas. ¿Sabes qué? Aquí está No, la radiografía. ya está Así hecho, ya. pero yo no, ¿cómo lo curamos? Mira, le podemos prolongar la vida por 6 meses si es que le hacen un operación. Sí. Entonces, ¿qué es lo que toca el Perú? Yo creo que lo que hace en medicina internacional no es lo mejor para el Perú. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pucha, fíjate, no sé, pues algunos dirán, ¿sabes qué? Hay que botar a patadas a todos los parlamentarios, la bala no la tienes que meter a los que hacen los mítines, sino al Congreso. Es decir, cada uno tiene. Ahora, ¿qué es lo que yo No, siento? no Cada de uno. ideas, no de ideas, doctor. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Yo te digo, yo siento, A ver, lo que tú haces, lo que ¿yo yo qué hago. hago? Abres Pregunto, el ¿no? pico y preguntas a todos qué es lo que está pasando. Sí, Ya, eso. porque no entiendo lo que está pasando. Quiero Está bien. entender lo que está pasando. Pero no, es que tú no lo haces solo por ti. Cuando tú hablas, tú transmites a otros. Entonces yo creo que y eso es lo que yo le digo al centro, ¿ya? Oigan, ¿no? Todos, digamos, te pongo mis patas, ¿no? Mis amigos. Sí, sí, sí. Ya. ¿Sabes qué? Porque uno está en Washington, el otro está por aquí, por allá. Todos se han picado. Mm. No, pues ellos tienen que estar aquí abriendo la boca, yéndose a los canales de televisión, parándose en las plazas públicas y diciendo esto está mal. ¿Sabes qué? Hacer incluso, digamos, el acuerdo nacional. Vamos a hablar del acuerdo nacional. Claro, está medio blandengue. Ya. Pero de todas maneras, ¿sabes qué? Hay que fortalecer las instituciones que sean capaces de abrir el pico. Esa es la responsabilidad que tienen todos los que han sido líderes, ¿no es cierto? Y que ahora se lavan las manos o se las pican o se van a enseñar no sé dónde. Ya. Entonces, cada uno que ha hecho, ¿no es cierto?, una contribución para bien o para mal, y que ahora está diciendo qué terrible es esto, yo creo que tiene que ir y hablar, hacer foros, ¿no es cierto?, y sitios como el Acuerdo Nacional, o qué sé yo, hablarle a tus parlamentarios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hablar, pitear, gritar. Es que yo también creo que ese espacio
el del Acuerdo Nacional, donde está su colega Max Hernández, Sí, que usualmente está ahí como, ¿no? Una célula durmiente. sí, ya. ¿No? Yo Está ahí también creo que tienen que dormido, abrir el pero pico. sí, Así es. Ya. yo Tienen que creo que hablar. es su oportunidad para que ese espacio por Así es. fin se abra y sea Así útil. es. Así es. Y que todos los periodistas digan, oiga, bueno, algunos lo hacen, mira, estoy pensando, ¿cómo se llama? Álvarez Rodríguez. Hay gente que sí se las está jugando. Uno, Richard Arce, te digo para alguien de izquierda, ¿no? Ujú. O por, él se define como de izquierda, otro no lo define como de izquierda. Pero a mí me parece que el rol de Richard Arce es un rol bien interesante, porque él, ¿no? Se define a sí mismo como de izquierda y sin embargo ha tenido siempre una voz crítica contra la corruptela, Ujú. ¿no? De izquierda. Sí. Bueno, yo creo que ¿qué es lo que tenemos todos que hacer? Sí, pues lo que decía Namuno, decirle al ladrón, ¿no? Mm. No quedarte callado. Entonces, sí, lo que hay es esta fractura múltiple en donde uno se queda mirando los pedacitos, pero Y no ¿cómo, resuelve nada. qué tipo de liderazgo estamos buscando también? No sé, ¿no? Ahora, mira, una frasecita que acabo de leer de Alejandro Magno. Dice, prefiero un ejército de ovejas liderado por un león que un ejército de leones liderado por una oveja. Oye, usted es una maravilla soltando frases, doctora. Entonces, ¿qué pasa? Tú necesitas, Mm. de alguna manera, algún tipo de liderazgo conciso, concreto y sensato, no grandilocuente. Entonces, que creo, ahora, yo A ver, siento que Jorge estamos Nieto, escasos de ese tipo de perfiles Jorge ahorita. Nieto está queriendo ya, pero me da la impresión que no sé, como que si le falta un poquito claridad, está queriendo quedar bien con más de lo que más de la cuenta, con más de la ¿A, cuenta. Pero a quién se refiere? a Nieto, Jorge Ah, Nieto. ok. Jorge Nieto. Me parece bacán, es sensato, concreto, articulado, ¿no? Voto por ahí, por él, por decirte. Sin embargo, como que si se está cuidando más de la cuenta. Ahora uno mira, si no se cuida, pierde, pero tú no puedes contentar a todos. Entonces, el asunto es ese, y buscarle quiénes pueden más o menos hacer cierto tipo de consenso, el acuerdo nacional. Mm. Ahí creo que mi amigo Max, a quien quiero mucho, está igual más blandengue en lo necesario. Debería salir más. O debería Debería salir con salir más. todo, mejor dicho. No, debería salir. Es un ¿No? momento. Porque si tú quieres estar bien con Dios y con el diablo, acá estando bien, ¿no? Ni con uno ni con otro, ¿no? Sí. Otra vez te voy a decir de mi madre, decía, si tú con un solo trasero te sientes en 2 días, acabas en el suelo. Entonces, no puedes, así no es. Tú tienes que asumir tu responsabilidad. Yo creo que en este momento a todos esos líderes democráticos les toca, ¿no? Salir a la calle. Ahora, usted hace un rato tocó un tema que a mí siempre me genera cada vez más mayor curiosidad y que es el tema de la ultraderecha, de estos extremismos retrógrados, ultraconservadores, Ya, rancios, que si bien es cierto, son un fenómeno global, ¿no? Lo sí. vemos en Europa, Donald Trump en los Estados Francia, Unidos, Francia, ¿no? Y hasta Le en Pen, Suiza, así. Suecia, Le Pen, o sea, Ya, es una terrible. cosa, en la misma Alemania hay Sí, grupos neonazis que sí, comienzan a escalar en, en algunos países escandinavos, también están estos grupitos en Grecia, pero en fin, sí, en el Perú, en la región también los hay, Brasil, ¿no? sí. Todo el tiempo de Bolsonaro. Bolsonaro y los grupos protestantes, pero en el Perú ha venido creciendo poco a poco, ¿no?
al estilo Vox en España. Sí. Entonces, ¿cómo se explica eso? O sea, ¿qué tenemos los peruanos que nos hemos hecho susceptibles a que este discurso prenda como reguero de pólvora? Bueno, no sé si tanto ya. Mira, yo lo tomo como desde la época de Cipriani. Sí, No te olvides, estaba pensando en él. no te olvides tú de Sánchez Cerro. Antes, Y justo aquí, antes. así es. En los años 30 había que un fuerte movimiento fascista, que duró muchísimo tiempo. Y que, guarda, derrotaron al APRA. Derrotaron al APRA. No, pero acuérdese también que en los 20, o sea, cuando empezaban los movimientos fascistas en Europa, ¿no? Sí, Hitler en sus inicios, Mussolini, sí, en sí, Italia, sí. acá las Franco, revistas Franco, las revistas sí. de la época, Mundial, Variedades, Prisma, Así el es. propio diario El Comercio, ¿no? De Bueno, entonces, uno de los Miro Quesada era levantaban uno a de los todos líderes. estos Así es. figurones, como, no, porque la figura fuerte Así es. siempre ha encantado por acá. Ya, pero fíjate, uno de los Miro Quesada era uno de los líderes. Sí, Ok. exacto. Sin embargo, el jefe, mira, el jefe era un sambo que era, ¿no es cierto? Sánchez Cerro. Es Entonces, verdad, es verdad, hay, es hay verdad. esta cosa curiosa del racismo, ¿no? Sí, Es sí, decir, sí, sí. porque yo puedo ser racista, pero tengo mi negro o tengo mi choro. Es decir, no, ese no, es la prueba que no soy racista. Pero ahora, ¿por qué ahora ha regresado? Porque muchos de estos son fascismos culturales, ¿no es cierto? Se espantan y aterran de la homosexualidad, Sí, así. Entonces, todas estas cosas de libertades individuales, ¿no? sí, eso les A aterra. López Aliaga metiéndose ¿no? Azotes y todo eso. No, Sí, acuérdese que en el anterior congreso, el señor fujimorista, el almirante Tubí, ¿no? sí, Quería introducir un proyecto que había hecho firmar ya a varios congresistas para criminalizar la blasfemia, doctor. La así es. blasfemia. O sea, ya Bueno, era los tipos de bueno, por quemada. mira, yo creo que en épocas de convulsión social, Sí, eh, la gente se recluye a cierto tipo de baluartes. En mi jerga se llama así. Que son ya. baluartes que te protegen del terror del fraccionamiento y de que te invadan ideas absolutamente espantosas. Ahora, claro, tú tienes terror Ahí se refiere que a la religión radical. a, a la religión radical, porque ciertamente la religión radical es parte de esta extrema derecha en el Perú. Y Claro. bueno, sabemos la profunda alianza que había entre Hitler, Mussolini, ¿no es cierto?, y el papado. Bueno, Entonces, el Vaticano así es, existe gracias a protegiendo. Mussolini. Y además el Vaticano protegió a todos los nazis que les ayudaron. Exactamente, con Pío XII. Ahora, así es. Entonces, ¿por qué? Me da la impresión que esta época de desarticulación social, la gente se protege de los terrores, de sus recónditos, de sus recónditos miedos. Es Mm. decir, cada quien que quiere matar para que no lo violen, en mí distorsionadamente está queriendo que lo violen. Tú te estás protegiendo de tus propios deseos, ¿no? Es psicoanálisis de primaria, pero no deja de ser cierto. Entonces, eh, eh, toda esta derecha extrema, y fíjate, la cosa curiosa es que mucha de esa cosa social es compartida por la izquierda extrema. Recuérdate Mm. que en Cuba la homosexualidad Así estaba es. criminalizada hasta hace muy poco, y yo creo Sí. que ha sido una cosa de conveniencia política Mm. que se ha liberalizado. Entonces, la homosexualidad es delito en Rusia, en todos esos países. Entonces, la extrema izquierda y la extrema derecha son puritanismos sociales porque odian la libertad. Y no Porque solamente, o sea, no tenemos que irnos a Cuba. Sendero Luminoso, el MRTA, también mataban tenían homosexuales. exacto. Así es, ya, muy bien, porque odian a la libertad. Y eso comparte
le guste o no le guste, a la izquierda extrema con la extrema derecha. Mm. Claro, ahí se dan la mano, ¿no? Ahí se Sí, estrechan las manos. porque son radicales absolutos, excluyentes de toda diversidad y divergencia. Mm. Entonces, quien no tolera otra cosa va a ser un radical de izquierda o de derecha. ¿No es cierto? Es accidente. Ahora, muchísimos fascistas. Mira, de todas maneras, el fascismo italiano nace del socialismo italiano, ¿no? Entonces no es que sean cosas que uno no puede entender. Ahora, ¿por qué? Yo le tengo mucho miedo a la derecha peruana también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque son ideólogos puros. Porque no, ¿por qué? Te dije, la derecha es bruta, la izquierda es corrupta y el centro es cobarde. Porque la derecha tiene un radicalismo absoluto en donde la libertad es un peligro. Y sí, pues yo, ¿qué diría? ¿No? ¿no? Yo personalmente no soy homosexual, podría hacerlo, ¿no? Pero tengo amigos que me importa muy poco su orientación. Claro. ¿Por qué se transforma en eso, en algo que tú tienes que matar, que tienes que odiar? Otra vez, tanto Sendero. Y el MRTA. ¿No? Ahora, mi idea es porque no se tolera la libertad. Y la libertad se expresa en tu posibilidad, ¿no es cierto?, individual, de más o menos hacer lo que te parezca siempre y cuando no hagas daño. Ahora, la intolerancia, que a veces me parece que es una enfermedad en el Perú, ¿tiene cura? O sea, ¿se puede resolver? No, tiene negociación. No tiene otra vez, volvemos a la... Tiene que haber, sí. Un toma y daca. No creo en la bondad humana, no creo. ¿Ya? Creo en el acomodo. Soy un partidario, ¿sabes qué? ¿No? Hagamos un pacto. ¿No? A los Hobbes, digamos, hay todos los filósofos. Ya, hagamos un pacto, o la Constitución americana, ya, ¿sabes qué? Balance de poderes. Ya, tú puedes hacer esto siempre y cuando estés tu límite. No me puedes fastidiar a mí. Yo puedo hacer esto, tengo que tener mi límite. Entonces, sí creo en los pactos sociales y en los arreglos que pueden haber entre grupos que tengan intereses diversos. ¿Ya? A eso se llega. Mira, el ejemplo para mí más claro, que lo he visto porque estaba ahí, es en Irlanda del Norte, en donde se mataban pues así por centenas. Con el Sinn Féin. Y así es, y llegaron a un arreglo, ¿no?, en donde más o menos comparten el poder, ni se quieren ni se besan, pero más o menos tienen un arreglo que más... ahora, pero si es que en el Perú la derecha dice, con la izquierda no hablo, y la izquierda dice con la derecha, no, pues tienes que ir y conversar. Ya, pero yo ese escenario, doctor, honestamente yo no lo veo. Ya, ok, yo creo que hay que exigirlo. Ok, esa es otra cosa, ese es un buen punto. ¿Sabes qué? Oye, no seas imbécil, tú no te vas a casar con él, no es que vas a meterte a la cama con él, ¿no? Todo lo que vas a hacer es sentarte en una mesa para ver qué puntos puede arreglar. ¿Sabes qué? Hagamos la bendita elección ya, ¿no? En abril del próximo año. Ok, ya, llegan a ese arreglo. Pues. Llega a ese arreglo. El otro dice, no, tan solo el 26 porque la Constitución... Oye, tengo un amigo, Roberto McLean, que decía, mira, la ley tiene el que abogado, servir, claro, ¿no? el doctor McLean, sí. Así es. Claro, amigo mío. Dice, la ley está para servir al hombre. No está el hombre para servir a la ley. Tú tienes que acomodar, digamos, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Sí, pues, dice la Constitución. En ese sentido, sí pienso que la Constitución es un papel, ¿no?, que no está escrito como los 10 mandamientos en piedra. No, tienes que negociarla también. En ese sentido, sí creo que la izquierda tiene razón. Todo tiene que ser negociable. Todo. ¿Qué cree usted que
podría pasar si es que Dina Boluarte no renuncia, si es que no se van los congresistas, no hay adelanto de elecciones, y si es que lo de la Asamblea Constituyente se lo pasan por el foro. Le voy a decir una cosa. Bien, Carlos sé. Ya. No, es decir, ¿qué puede ser? Puede ser que no pasa nada y que Dina Boluarte tenga razón. O puede ser que se arme, perdóname, la casa de putas. Sí. Ya, muy bien. Yo me inclino por la casa de putas, doctor. Ya, muy bien. Yo creo que mira, ese es el escenario más probable. ok. Entonces nosotros tenemos que decir, oye, Dina Boluarte, Sí. si es que no te ponen las pilas, Oye, te carajo, cortan la Dina cabeza. Boluarte, así. Te cortan la cabeza, no seas bruta. Tienes que llegar a un arreglo. Ya, bueno, ese es el asunto. Es que a ti te conviene llegar a un arreglo. Pero hay una cosa que sí también uno tiene que decir. Tú tienes que darle cierta garantía de que no la van a votar. Es decir, en otras palabras, no soy un creyente en la ley absoluta. Si tú quieres la ley absoluta, eso es la dictadura de la Inquisición. La ley tiene que ser flexible. ¿Qué quiero decir? Que la única manera de que Dina Boluarte diga, ¿sabes qué? Ya, pues me voy, es que le digan, se te da una amnistía. Un puente de plata. Al enemigo que se retira, puente de plata. Puente de plata. Tienes que dar puentes de plata. ¿Ya? Porque los puros, otra vez, siempre me han espantado. Los puros, lo único que quieren es ponerte en el palo de la pira. La única pureza posible es la fogata de la Inquisición. No, pues. Tiene que haber un puente de plata. Entonces, para que Dina Boluarte y su gente pueda dar una salida, a ella le tienes que dar una salida. Habrá algunos que digan, no, la ley es la ley. Nunca me importa un pepino. Por eso no soy abogado. Es mi amigo Roberto Maclean, ¿no? Es decir, es lo que dice, la ley está para servir al hombre, no el hombre para servir a la ley. Entonces, si es que se puede... Otra gran frase, doctor Lemley. Otra gran frase. Entonces, de eso se trata, de poder más o menos llegar a cierto tipo de consenso, en donde no le vayas a cortar la cabeza o la oreja a nadie, que pueda llegarse a un arreglo, ¿no? En donde todos más o menos puedan encontrar, no la perfección, porque te digo, la perfección en la ley es la Inquisición, nada más. Todo arreglo es imperfecto. Y esa es la gracia, que tenemos que aceptar la flexibilidad del acuerdo. Doctor Lemley, sí. me ha dejado con un montón de ideas en la cabeza. Yo creo que a la gente que nos está viendo también, ¿no? Sí. Bueno, pero la mente hay que abrirla, pues, ¿no? Como si fuera un paracaídas, pues, si no, no vamos así, no vamos al diablo, pero así en una. Le agradezco muchísimo por su tiempo, por estas reflexiones que ha compartido con nosotros. Y nada, espero tener una siguiente oportunidad para seguir conversando sobre este y otros temas. Si es que me aguantas. Yo sí. Tolerante soy. Flexible, podemos pensar distinto, pero la idea es respetar las opiniones del otro. Vale. O sea, si no digo, no, doctor Lemley, usted está, no, y lo interrumpo, y no, ya, chao, no puedo seguir conversando con usted porque no piensa igual que yo, que es lo que está ocurriendo en muchas partes, y sobre todo en la política. Y no le cuento Twitter. Twitter es así, pero el infierno del odio. Bueno, lo único que puedo decir, una frase para terminar. No, lo que te digo es que estamos en este bodrio, estamos acompañados por muchísima más gente en el mundo. En muchos países del mundo, mira, está hablando de Ucrania, en todas partes, ¿no? La corrupción con el terremoto de Turquía. Es decir, mira, estamos... Impresionante. Lo que te quiero decir, la construcción.
estamos acompañados. ¿Cómo miércoles hacer para alguna cosa sensata? Yo digo, cada uno tiene que abrir el pico. La última frase A ver, es de una maestra mía que se llama Ana Sigal. Decía, el mayor pecado es callar. el mayor pecado, y con esa frase nos vamos, doctor Lemley. Muy bien. Yo me he quedado asombrado la forma como nos regala titulares y frases. Y la sabiduría de su madre, doctor Lemley. Era roja. ¿Y cómo hacía con usted? ¿Ah? Me decía que no podía entender cómo tenía un hijo tan reaccionario. No es así. Okay. Doctor, muchas gracias de nuevo por Hasta su luego. tiempo. Y con ustedes, amigos, hasta la siguiente entrevista. Chao.